Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de un guardia de seguridad loco en un mundo de fantasía medieval. Continuando con la historia, observamos cómo al parecer se encontraban preparando una sopa, mientras que los mercenarios se encontraban reunidos, formados y preparados para comer en ese momento, todos los que se encontraban en la caravana a excepción del prota y la comadreja. Los mercenarios que se encontraban formados comenzaban a mencionar que era la primera vez que veían un guiso con tanta carne. Otro de los mercenarios mencionaba que si la comida hubiese sido horrible, había escapado inmediatamente. La comadreja, que se encontraba al lado del prota algo preocupado y al mismo tiempo con expresión de enfermo, mencionaba que esos tipos se veían tan relajados, preguntando que cómo podían comer después de haber visto todos esos cadáveres. Aún así se preguntaba qué loco bastardo había hecho algo como eso. Un hombre terminó acercándose al grupo mencionando que todo eso había sido un sacrificio. Continuó mencionándole a la comadreja que lo que ésta había encontrado era una especie de ritual, donde los humanos son ofrecidos a los demonios. El hombre terminó sentándose junto a la fogata que el prota había creado improvisadamente para mencionar que ellos dos no habían comido todavía, preguntándole que si acaso querían un sorbo de su vino. El prota inmediatamente le respondía que por esa oportunidad pasaba, ya que el alcohol entorpecía sus sentidos. Inmediatamente el hombre le preguntaba a la comadreja si acaso este quería, mientras que el chico le respondía que nunca rechazaría una copa de un compañero mercenario. Inmediatamente el prota le mencionaba al chico que si este volvía a vomitar acabaría con su vida. Aprovechando la oportunidad, el hombre comenzaba a presentarse mencionando que su nombre es John y es el comandante de toda esa caravana. El hombre mencionaba que nunca antes les había visto la cara, preguntando si también son mercenarios. El prota mencionó inmediatamente que su nombre es Aaron, y este no es un mercenario, solamente hacía algo de trabajo a tiempo parcial. El hombre le mencionaba al prota que de todos modos tenía que asegurarse de comer bien y descansar siempre que pueda, ya que ese viaje podría ser más difícil de lo esperado. Inmediatamente la comadreja se dio cuenta de algo y le mencionaba al prota que tenía que observar hacia esa dirección. Todos dicen que esa chica es la Flor del Este. La comadreja mencionaba que él también la había visto antes, y es una chica realmente hermosa. John mencionaba que tuvo una sensación de que eso no era una solicitud de misión de escolta ordinaria, pero nunca se hubiese imaginado que la señorita Cassidy y su caballero escolta estuvieran en el carruaje. El prota inmediatamente comenzó a pensar en todo esto, recordando el momento anterior cuando este se había encontrado con la señorita Vivian. Cuando el prota le preguntaba a la chica por qué se encontraba allí, esta con una sonrisa le mencionaba que solamente había salido a dar una pequeña vuelta, ya que era completamente sofocante para ella estar dentro del castillo todo ese tiempo, así que se había dirigido hacia la fortaleza de Bolt por sugerencia de su padre. El prota, algo confundido, le preguntaba si su padre acaso estaba hablando del señor, pero inmediatamente alguien terminó acercándose a la señorita mencionándole que ya era suficiente. Era el caballero guardaespaldas de la señorita, que mencionaba que saber demasiado conllevaría a grandes responsabilidades, a lo que Vivian inmediatamente mencionaba que si acaso el señor Ben ya había venido a recogerla. Ben, observando al prota, le mencionaba que solamente necesita saber lo que es apropiado para su puesto, y por supuesto llamándolo por su honorífico, Aaron, capitán de la guardia. En el presente, el prota se encontraba pensando que entonces el señor había enviado a su hija a la fortaleza Bolt. Observando al prota, John le mencionaba que parecía extrañamente tranquilo. Continuó mencionando que podría parecer un demonio, preguntándole al prota si acaso algo como eso no le causaba miedo. El prota aprovechaba para responderle que por qué tendrían que tener miedo cuando se encuentra un caballero de su lado, ya que los caballeros están entrenados únicamente para luchar en contra de los demonios, la fuerza de élite del imperio. Y por supuesto, mientras tenga su espada consigo, con la más mínima posibilidad de supervivencia siempre saldría con vida. Pero desafortunadamente, sin embargo, inmediatamente el prota es interrumpido por el hombre, que le procedía a preguntar si acaso eso era lo que pensaba, añadiéndole al chico que entonces le deseaba la mejor de las suertes. Un rato después vemos cómo la sopa se había acabado completamente, todos los mercenarios habían comido a excepción del prota y la comadreja. Cambiando de escena, observamos al prota que se encontraba llegando a una casa la cual tenía un libro sobre la mesa. Procedió a tomar el libro y se encontraba observando este mismo con una mirada triste. Comenzó a tener recuerdos del pasado, preguntándole a alguien si entonces le parecía divertido, siendo este un niño que le mencionaba al prota mientras observaba el libro que sí, por supuesto que le parecía divertido. Sonriendo en el presente mientras sostenía el libro en sus manos, el prota mencionaba que había pasado bastante tiempo desde la última vez que se vieron. Estando descuidado, el prota se encontraba mencionando que Hor debió de haber crecido más, y en ese momento alguien se encontraba acercándose por detrás del prota en silencio. En ese momento, esta persona se encontraba a punto de jalar al prota por el hombro, pero este último ya se había dado cuenta de ello, y rápidamente terminó volteando para proporcionar un poderoso puñetazo sin darse cuenta antes o confirmar de quién se trataba. Mírala, tú ya la estás haciendo con saña, como que ya te enojaste. Órale, cocazo. Pero justo en ese preciso instante algo terminó llamando la atención del prota.
Y se trataba del hecho de que el prota no había golpeado a una persona, sino que había golpeado a lo que parece ser un zombie. Mientras el monstruo con una bolladura ahora en su cabeza se encontraba observando al prota y rápidamente furioso decidió cargar en dirección hacia el chico, pero por supuesto el prota no se lo permitió, ya que con su espada terminó generándole una profunda herida. Mientras la criatura se desplomaba en el suelo, el prota se encontraba pensando qué diablos era eso. ¿Acaso se encontraban zombies en ese pequeño pueblo? Y además, ¿de dónde había salido de repente? Pero justo en ese momento el prota escuchaba gritos que provenían desde el exterior. Era la comadreja que, presa del pánico, se encontraba gritándole a un zombie que no se le acercara, mientras agitaba su espada con mucha fuerza, aunque por supuesto no llegaba a golpearla. Justo en ese instante alguien terminó moviendo su espada a gran velocidad para terminar decapitando al zombie inmediatamente, cosa que dejó a la comadreja sorprendida. Se trataba del prota que había llegado para salvar al chico, y este último al observarlo procedió a llamarlo hermano. Aferrándose a la pierna del prota le preguntaba que a dónde diablos había estado en ese momento, lo había dejado atrás, porque lo había dejado solo. El prota le mencionaba al chico que tenía que dejar de estar asustado por un segundo, preguntándole que en dónde se encontraba todo el mundo. El chico llorando le mencionaba al prota que estaban completamente jodidos, añadiendo que todos los mercenarios y soldados, todos, absolutamente todos estaban dormidos, y por más que lo intentara no lograba hacer que ninguno de ellos despertara. Y para este era como si hubiesen sido puestos bajo alguna especie de hechizo para dormir. El prota inmediatamente comenzó a pensar si acaso se trataba de magia. Aún así, si es magia, entonces ¿cómo podía la comadreja y él estar bien después de eso? Pero inmediatamente el prota terminó llegando a la conclusión más acertada, dándose cuenta de lo que había pasado realmente, y era que todas las personas habían sido drogadas con ese estofado. Y como no era un veneno sino un agente durmiente, entonces el objetivo de las personas que se encontraban detrás de esto es capturar a alguien con vida. Y ese alguien posiblemente era, pero inmediatamente la comadreja terminó llamando la atención del prota, el cual observaba hacia una dirección algo confundido. El chico, temblando por lo que estaba observando justo delante de ellos, le mencionaba al prota que creía que se encontraban completamente jodidos, ya que delante de ellos se encontraba una gran multitud de zombies. Y los monstruos, al darse cuenta del prota y su acompañante, decidieron cargar a toda velocidad hacia donde se encontraban estos, a lo que el prota inmediatamente le mencionaba al chico que era momento de salir de ese sitio. Aunque cambiando su expresión a una sonrisa, el prota mencionaba que suponía que era momento de calentar con esos zombies antes de que comience el juego real. Inmediatamente el prota había cambiado y rápidamente comenzaba a balancear su espada cortando y acabando con todos los zombies que se colocaran en su camino. El prota seguía acabando con los zombies para luego preguntar si acaso eso ya los había despertado, y al parecer ese sonido que se encontraba escuchando es la llamada de atención del ejército que se encontraba detrás dormido. Pero a pesar de saber que los refuerzos podrían llegar en cualquier momento, el prota no dejó de atacar ni por un segundo a todos los zombies que se podía cruzar. Vemos entonces que luego de haber acabado con esa gran cantidad de zombies, la lluvia había comenzado a caer, dejando al prota parado de pie junto a una gran pila de muertos putrefactos. Justo en ese momento un ruido terminó llamando la atención del prota, el cual se volteaba apresuradamente preguntando si acaso todavía quedaba uno, pero en ese momento la expresión del prota cambió completamente. Era un zombie que se encontraba llamando la atención del chico, un zombie que se encontraba caminando lentamente. Y al parecer este pequeño zombie, gracias a la lluvia, pareciera como si estuviese acercándose al prota con lágrimas en sus ojos. Incrédulo por lo que estaba observando, el prota mencionaba que como se esperaba. Observando que se trataba del chico de los recuerdos del prota, este mencionaba que había crecido un poco más, llamándolo por su nombre, Horn, mientras se preparaba para acabarlo con su espada. Inmediatamente el prota comienza a recordar algunas cosas de su pasado y se nos menciona que hace 2 años el prota terminó escondiéndose en un pueblo lejos de sus cazadores. Y mientras se encontraba tumbado en el suelo, en ese momento un pequeño chico terminó acercándose al prota llamándolo señor caballero. Para ese momento el prota llevaba una vida feliz y tranquila, preguntándole al chico que a quién llamaba señor caballero. El chico le explicaba al prota que lo llamaba así porque lo había visto en ese libro, donde los caballeros son fuertes y geniales, mostrándole así el libro al prota. Este último nos comienza a relatar que Hor es el hijo de un granjero del pueblo y es un niño al cual le encantan los libros. Mientras le mostraba al prota un dibujo que se encontraba en el libro, le mencionaba que es porque era la persona más fuerte y genial que había visto nunca. Luego de escuchar eso, el prota se encontraba acariciando la cabeza del chico mientras le mencionaba que realmente le encantaba hablar tonterías, pero al parecer este gesto de cariño al chico no le gustaba, el cual se encontraba gritándole al prota que tenía que detenerse. Y mientras el prota se encontraba sonriéndole al chico, nos menciona que a este le había agradado demasiado ese niño. En el presente la expresión del prota era un tanto sombría, mientras que delante de él se encontraba ahora el cuerpo sin vida del chico. Incluso después de haberse instalado en la fortaleza de Khazad-dûm, siguió visitando ese pequeño pueblo únicamente para encontrarse con el niño y hablar un poco con este. Continuando con los recuerdos, el chico le preguntaba al prota emocionado que si acaso lo que le estaba diciendo era verdad. Mientras que el prota se encontraba partiendo leña, le mencionaba al chico que por supuesto hay una biblioteca llena de libros en la ciudad. Y además los bibliotecarios de la biblioteca están enterrados entre libros todo el día. Emocionado por lo que estaba escuchando, el chico le mencionaba al prota que él también quería hacer eso, él también quería ser un bibliotecario.
y estar todo el día entre esos montones de libros. El prota le mencionaba al chico que para un ratón de biblioteca como lo es él puede ser perfecto e incluso debería de intentarlo. De regreso al presente, el prota se encontraba pensando que algunos dicen que el demonio se alimenta del miedo de los humanos, mientras se encontraba balanceando su espada para acabar con la vida del chico. Pero lejos de lo que se veía en un principio, el prota había detenido su espada o había balanceado su espada todavía cuando el chico se encontraba demasiado lejos de este. El prota en ese momento se encontraba fuera de sí mismo, comenzaba a recordar aquella vez cuando le había preguntado al niño qué le había pasado en la cara. Este último había llegado con algunos moretones en su rostro. Con lágrimas en sus ojos, el chico le mencionaba al prota que su padre era el que le había dado esa paliza, ya que le había dicho que quería ser un bibliotecario. Comenzando a llorar, seguía mencionando que sin embargo su padre le había dicho que el hijo de un granjero solamente puede ser granjero. Aaron, por supuesto, con el chico llorando delante de él y sintiendo impotencia, se encontraba pensando que eso no era verdad. Y continuó añadiendo que la verdad es que los demonios comen la desesperación humana. Inmediatamente en el presente el prota deja caer su espada para correr a gran velocidad hacia donde se encontraba el chico y terminar abrazando a este último en una escena bastante emotiva bajo la lluvia. El prota, que se encontraba sujetando al chico con fuerza, comenzaba a mencionarle a este que él no es un caballero, mientras que el cuerpo del chico ahora solamente lo único que podía hacer era gruñir. Mientras el prota se aferraba con más fuerza al cuerpo del chico, este último comenzaba a calmarse poco a poco, y en ese momento el prota le mencionaba que él no es un caballero, ya que él es un capitán de la guardia de la fortaleza. La lluvia había continuado y observamos como por detrás del prota al parecer otro grupo de zombies se encontraba acercándose, mientras que ahora el chico tenía una expresión un tanto sombría. La comadreja, que se había ido hace un rato, se encontraba gritándole al prota llamándole hermano mientras venía muy emocionado. Este había llegado con todos los mercenarios mencionándole al prota que había despertado a todos los chicos que estaban durmiendo por allí, y estaban preparados para golpear a todos los zombies que se encontraran en su camino. Rápidamente todo el grupo se encontraba cargando ahora hacia la multitud de zombies mencionando que tenían que acabar con todos y cada uno de ellos, mientras que el prota se encontraba observando lo que estaba sucediendo. Vemos entonces lo que estaba haciendo el prota, y al parecer el alma que se encontraba retenida en el cuerpo del chico por fin había conseguido la paz y había sido liberado, dejando el cuerpo completamente inerte. El prota, como un último acto de bondad, le mencionaba a Orn que tenía que descansar en paz. Y mientras los mercenarios seguían peleando alrededor del prota, este mencionaba que esperaba que no le pasara nada más después de la muerte. Un momento después, un incendio había generado cerca de donde se encontraban peleando los mercenarios. Incluso uno de estos preguntaba si acaso ese no es el edificio donde se encontraba alojada la joven señorita. Escuchando eso, el prota terminó tomando su espada rápidamente mientras se encontraba caminando hacia esa dirección, mencionando que era momento de vengarse, de vengar la muerte del pequeño niño. Cambiando de escena, observamos cómo a una persona la estaban decapitando, mientras que al parecer habían otros cuantos tirados en el suelo con pequeñas dagas cerca de sus cuerpos. Y la persona que se encontraba de pie era el caballero, que al parecer había salido herido, y mencionaba que debido a los rumores de que alguien tenía los ojos puestos en la joven señorita de la fortaleza Khazad-dûm, se habían dirigido en secreto a la fortaleza Bolt. Mientras se encontraba sacándose el puñal que se encontraba incrustado en su brazo, mencionaba que al parecer los rumores eran ciertos y nunca esperó que terminaran apuntando a una caravana secreta como lo era esa. Y mientras observamos a la señorita dormida detrás del caballero, este mencionaba que sin embargo sostener una espada para proteger a una dama es la felicidad y el romance de un caballero, preguntando si acaso no lo consideraba así. E incluso si su oponente es un demonio malvado, eso no importaba, por lo tanto tendría que retroceder llamándolo bastardo asqueroso. El chico poseído o el demonio se encontraba preguntándole si acaso es un caballero al cual le gusta mucho ladrar. Continuó añadiéndole que aunque trate de ganar tiempo con esa tontería, sus heridas no se curarán rápidamente, y era una daga recubierta con un veneno vicioso. Además de eso, también debió de haber comido ese guiso, por lo cual ahora mismo no se encontraba dando su 100%, y gracias al efecto del veneno su mente debe de estar confundida. El demonio seguía preguntándole si acaso creía que tenía alguna oportunidad, y al parecer el caballero se encontraba bastante furioso ya que el demonio había visto a través de este. El caballero rápidamente comenzaba a fingir mencionándole que por supuesto, ya que sus acciones son igual débiles para él, y tal vez sea por su fea apariencia, pero se encargaría de acabar con este. Al escuchar tal ofensa, el demonio terminaba enfureciéndose gritándole al caballero que era un tonto arrogante. Y mientras se preparaba para atacarlo, inmediatamente le mencionaba a este que tenía que tener cuidado con sus palabras. Y antes de que el demonio terminara aplastando el cuerpo del caballero, este último termina esquivando. Aún así se encontraba pensando que es aproximadamente la mitad del nivel de habilidad que posee completamente, su aura apenas es perceptible. Mientras el demonio se lanzaba a atacarlo, el caballero seguía pensando que ese tipo solamente tiene erosión demoníaca en uno de sus brazos, por lo cual podría ser fácil manejarlo, mencionándose que entonces rápidamente se encargaría de atacar las áreas que no tengan la erosión demoníaca tan pronto como quede atrapado en su provocación.
El demonio en ese momento se dio cuenta de cuáles eran los verdaderos planes del caballero, quedando algo impresionado, mientras que el caballero ya se encontraba realizando su ataque, mencionando que todavía existe una oportunidad de ganar, y mostrándonos cómo había realizado una poderosa estocada justo en la parte del hombro del demonio, cosa que le causó bastante dolor, pero aún así el demonio tuvo la suficiente agilidad para terminar tomando al caballero por el cuello. Levantando al caballero por los aires, el demonio le preguntaba si acaso había pensado que moriría si apuñaleaba la parte de su cuerpo que aún no se había transformado, y el caballero no podía comprender qué era lo que estaba sucediendo. Furioso, el demonio le seguía mencionando que si acaso creería que perecería en manos de un simple caballero como él. Voy a aprovechar esta parte para corregir un pequeñito error. El ataque no fue hacia el hombro sino directamente hacia la cabeza del demonio. Había entrado por el ojo y había atravesado su cráneo, pero al parecer esto ni siquiera fue suficiente, ya que no acabó con el demonio como tal, sino que simplemente se regeneró inmediatamente. El demonio le preguntaba si acaso creía que iba a perecer a manos de un simple caballero como él, añadiéndole inmediatamente que acabaría con su vida. Y aunque el caballero al parecer se encontraba en sus últimos segundos de vida, rápidamente se dio cuenta de algo que terminó llamándole la atención. Y este era el prota que se encontraba detrás del demonio preparándose para atacarlo mientras le mencionaba que se encontraba allí presente para vengar a Orm. El prota terminó realizando un poderoso ataque que terminó cortando la mitad de la cabeza del demonio, mientras que le mencionaba a este último que así que tenía que aceptarlo como quisiera. El ataque del prota, como ya dije anteriormente, terminó separando parte de la cabeza del demonio en un solo corte, y este último ahora se encontraba gritando del dolor que sentía por ello. Pero a pesar de eso, terminó soltando al caballero y rápidamente se lanzó a atacar al prota, gritándole que quién demonios era este. Y por supuesto, aunque el prota no se esperaba tal ataque, inmediatamente terminó colocando su espada en el medio para intentar retener la mayor cantidad del daño posible. Aún así no fue lo suficientemente efectivo, ya que el prota había sido mandado a volar por los aires, terminando así estampándose en contra de una pared. Mientras el prota se encontraba tirado en el suelo, el demonio rápidamente comenzaba a reunir energía o a gritar como un Super Saiyajin para sacar más poder de donde no tenía, mostrándonos así algo completamente increíble. Este último había comenzado a regenerar la parte de la cabeza que había sido cortada, mientras maldecía al prota preguntando qué diablos era lo que estaba sucediendo. Observando cómo su brazo comenzaba a llenarse de energía, el demonio mencionaba que por culpa de un bastardo que ni siquiera es un caballero, ahora mismo tendría que desperdiciar sangre preciosa. Y comenzó a pensar que antes de que se quede sin sangre la ofrecería a ella como un sacrificio, observando directamente a la señorita que todavía seguía durmiendo. Continuó pensando que necesitaba entregar rápidamente a esa mujer, pero justo en ese momento el prota se levantaba y mencionaba que Orm se había convertido en un zombie. Cosa que terminó sorprendiendo un poco al demonio, que no comprendía qué era lo que estaba diciéndole el prota. Furioso, el prota le gritaba al demonio que esa venganza es por el pequeño niño, lanzándose de frente a atacarlo sin siquiera un ápice de duda. Pero a pesar del intento de ataque del prota, el demonio terminó golpeándolo fuertemente, lanzándolo así de nuevo contra la misma pared con la cual había impactado antes, dejándole así una fuerte cantidad de dolor al prota, aunque el demonio no salió del todo ileso. Mostrándonos cómo en el último segundo el prota le había realizado un corte en el pecho al demonio que lo dejó un tanto sorprendido. Aaron, por otro lado, mientras se apoyaba de su espada, comenzaba a levantarse mencionando que tenía que curarse rápido. Y observando al demonio fijamente, el prota le mencionaba que cada vez que se recupere se encargaría de cortarlo. El demonio, al darse cuenta de que se encontraba gastando poder innecesariamente, comenzaba a insultar al prota una y otra vez, pero en ese momento comenzó a pensar en algo, que eso era completamente malo, ya que había empezado a chupar su propia sangre. Y a ese paso terminaría siendo consumido por el demonio completamente. Por otro lado, el prota comenzaba a sonreír y mientras observaba al demonio le preguntaba que qué era lo que estaba pasando, pues él había considerado que podía aguantar 1 o 2 golpes más. Pero al parecer este demonio era más debilucho de lo que podía haberse imaginado, cosa que terminó llamando la atención y enfureciendo al demonio enormemente. El prota siguió cargando en dirección hacia el demonio mencionando que era la venganza de ese pequeño chico, así que tenía que golpearlo una vez más, pero el demonio terminó deteniendo el ataque del prota. Confundido por lo que estaba haciendo el prota, el demonio le mencionaba que qué era lo que estaba pasando con ese loco bastardo, quién demonios es Horn y por qué había llegado tan lejos simplemente por esa persona. El demonio comenzaba a pensar que quién era ese tipo, ya que ni siquiera es un caballero, pero entonces ¿de dónde proviene toda la fuerza que posee? En el momento en el que el demonio terminó sujetando la espada del prota, el chico rápidamente se dio cuenta de algo, rápidamente terminó volteando su espada hacia atrás para protegerse de otra persona que le estaba atacando, mientras que al mismo tiempo dejaba al demonio tirado a un lado. El hombre que lideraba la caravana era el que había atacado al prota por la espalda y mientras lo observaba le mencionaba que bueno, al parecer no solamente era grande. El prota, que al parecer ya había considerado que este hombre los había traicionado, se encontraba mencionándole que se preguntaba cuándo terminaría arrastrándose hacia el exterior. El comandante de la caravana le mencionaba al prota que entonces al parecer también es bastante agudo. Pero sin importar lo que pasara, el chico tendría que cerrar sus ojos para que estos pudieran continuar con su trabajo. Aunque por supuesto, continuando con sus ataques, John le mencionaba al prota que por dentro el chico no es más que un verdadero zorro. El prota le mencionaba al hombre que ya que los aldeanos habían sido sacrificados y él había aparecido justo a tiempo, no podía evitar sospechar de él, ya que él era el que estaba al mando.
John le mencionaba al prota que si no fuera por este ya habrían acabado con su trabajo inmediatamente. Mientras estos seguían peleando, el demonio se encontraba alejándose de ellos pensando que la recuperación de su cuerpo ya había excedido el límite. Justo en ese momento el brazo demoníaco comenzaba a hablarle al chico, mencionándole que ya era demasiado tarde, causando que el chico se sorprendiera y preguntara qué era lo que estaba sucediendo. El demonio inmediatamente comenzó a consumir el cuerpo del chico, mencionándole que su cuerpo ya no le era necesario. Preocupado y sorprendido por lo que estaba sucediendo, el chico le gritaba al demonio que no, tenía que esperar, ya que la sangre que ofrecería era sangre que ofrecería inmediatamente. El demonio, observando al chico, le mencionaba a este que ya había encontrado el cuerpo de aspecto más delicioso. De regreso con el prota que estaba peleando con John, en ese momento la espada del prota terminó quebrándose. Justo en ese momento el prota comenzaba a maldecir mencionando que esa espada era simplemente una baratija. Y además, esta última también había sido arruinada peleando en contra de ese demonio. Justo en ese momento el prota pensó que estaba completamente acabado, mientras que John se aproximaba hacia el prota utilizando una daga para acabar con la vida del chico. Completamente confiado, John le mencionaba al prota que era momento de ser desvivido, pero antes de que eso pudiera suceder, el prota le gritaba que iba a realizar un verdadero contragolpe, golpeando así la cara del hombre con el mango de su espada. Y por supuesto, no está de más decir que el golpe fue tan contundente que pues el mango de la espada terminó incrustándose en la cabeza del hombre, dejándolo desvivido completamente. Aaron, por otro lado, mientras observaba el cuerpo inerte del hombre en el suelo, comenzaba a pensar que ese tipo de hombres no estaba dentro de sus cálculos. Aún así, el prota ahora mismo se encontraba encarando un problema un poco mayor que se había presentado de manera repentina. Mientras jadeaba un poco, el prota preguntaba si acaso al final, observando lo que tenía justo enfrente, preguntaba si acaso había sido completamente devorado por el demonio. El demonio, observando al prota con una sonrisa, lo llamaba criatura penosa mientras le pedía a este que le respondiera. Le mencionaba al prota que ese gran ser lo acompañaría a partir de ese momento, preguntándole al prota que qué era lo que pensaba hacer ahora. El prota se encontraba observando fijamente al demonio y mientras dejaba caer su espada, el demonio le mencionaba al prota que ni siquiera tenía la suficiente fuerza para blandir su espada. Y además de eso, ni siquiera es un caballero, pero observamos al prota que se había movido a gran velocidad hacia donde se encontraba el demonio. Este último, observando al prota que se acercaba hacia él, le preguntaba que qué era lo que podía hacer ahora mismo, qué podía hacer él en esa situación. El prota terminó colgándose del cuerpo del demonio mientras comenzaba a pensar que esos asquerosos ojos enormes suyos le causaban asco, mostrándonos así cómo se encontraba abriendo su boca. Vemos entonces que la venganza era lo único que corría por el cuerpo del prota mientras que comenzaba a pensar que todavía tenía la fuerza para destrozarlo, comenzando a arrancar la piel del demonio solamente con sus dientes. El demonio, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo y de todo lo que estaba haciendo el prota, se encontraba maravillado, comenzando a reír estrepitosamente, para luego mencionarle al prota que todo lo que éste se encontraba haciendo le parecía impresionante. En eso el prota al parecer se encontraba teniendo recuerdos del pasado. Cuando una persona le preguntaba a otra qué era lo que estaba pasando allí, tenía que devolverle su dinero inmediatamente. El hombre grande continuaba mencionando que sabía que había sido engañado por este utilizando los dados. En ese momento el prota se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. El chico que se encontraba siendo alzado por el grandote le preguntaba que qué era todo ese alboroto, preguntándole si acaso no podía confiar más en sus camaradas y además tenía que dejar de hablar de eso inmediatamente. El grandote le ordenaba al chico que tenía que dejar de hablar y entregarle su dinero antes de que termine siendo aplastado por este. Dándose cuenta de quiénes se trataban, el prota mencionaba que es el gladiador Golgai y el otro que se encontraba justo delante de él es el jugador Wei. Una chica encapuchada observando lo que estaba sucediendo comenzaba a reír y el prota observándola procedía a mencionar que es la maga Avery. Y la que se encontraba a su lado, esta mujer brillante y hermosa, procedía a mencionarle a Wei que era suficiente, tenía que devolverle a Golgai su dinero. Mientras observamos al prota sonreír y sin cicatrices en su rostro, procedía a mencionar que son los camaradas de sus días de mercenario. Wei le mencionaba a la subcomandante que cómo podía devolver el dinero que había ganado, pero inmediatamente el gladiador terminó golpeando al chico en ese momento. Inmediatamente alguien terminó colocando la mano en el hombro del prota llamándolo por su nombre, Aaron, y era un hombre que se encontraba sonriéndole al prota mientras que el chico al observarlo preguntaba si acaso ese no es el comandante. Inmediatamente la escena cambió a una un tanto tétrica mientras observamos al hombre que se encontraba con múltiples armas clavadas en su espalda mientras que le mencionaba al prota si acaso no lo había olvidado. El prota, observando a todos sus compañeros tirados inertes en el suelo, comenzaba a pensar en lo que le había dicho su comandante, que debe de sobrevivir a toda costa. El demonio, que al parecer se encontraba viendo estos recuerdos del prota, le mencionaba que él es realmente delicioso, mostrándonos así como múltiples cadenas comenzaban a romperse a su alrededor.